Vamos a comenzar con la primera parte, Jesús y los juramentos, que es lo que él pensaba. Yo voy a invitarle que vaya ahí a la porción de la palabra del Señor que se encuentra en Mateo, capítulo 5, y vamos a estar leyendo los versos del 33 al 37. Y vamos a abundar primero en esta parte donde Jesús trata de reforzar algo que ya se les había manifestado en la ley. Cuando tengan allí me contestan con un amén para poderle dar lectura al pasaje de la palabra del Señor. Invitamos a todos aquellos que están a través de las redes sociales, si puede ir a su Biblia, dedique un tiempo para poder reflexionar en la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Muy bien. Mateo capítulo 5, verso 33 en adelante, dice así la palabra del Señor. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Interesante, hermano, que al analizar estas enseñanzas y detenernos, vamos a notar cuánto ahora en nuestros tiempos aplica en cuanto a la práctica que nosotros tenemos de la vida cristiana y que nos puede enseñar, así como en aquel tiempo Jesucristo vino a reforzar lo que el pueblo judío seguía basado en la ley, pensando que estaba haciendo lo correcto. Y en esta porción específicamente acerca de los juramentos, ellos tenían una manera de interpretarla. Los judíos dividían los juramentos en dos clases. Los que eran absolutamente vinculantes, o sea, que le ponían atención, y los que no. Ellos pensaban que cualquier juramento que incluyera el nombre de Dios era absolutamente vinculante o que se debería de cumplir porque se mencionaba el nombre de Dios. Y cualquier juramento que ellos se las ingeniaban, hermano, para evitar el nombre de Dios, no era tan vinculante o algo que tenían que cumplirlo. Ellos pensaban que podían evadir o no cumplir el juramento que se hacía sin mencionar el nombre de Dios. Por eso ellos trataban la manera de usar ciertas frases que de alguna manera eran sagradas, pero que no mencionaban el nombre de Dios. Y por eso es que ellos juraban por el cielo, juraban por la tierra y juraban por mi cabeza, decía. Y si nosotros pensamos ahora en día, hermano, vamos a ver que estamos así como los fariseos, que a veces no queremos incluir a Dios en lo que decimos nosotros, pero ocupamos otras frases para aseverar que lo que estamos diciendo lo vamos a cumplir. Pero ellos tenían la ley en el Antiguo Testamento que les ordenaba que si juraban en el nombre de Dios tenían que cumplirlo. Por ejemplo, en Levítico 19:12 dice así: y no juréis falsamente por mi nombre, hablándoles el Señor, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Les dictaba directamente esta ordenanza. Luego en Números capítulo 30, verso 2, dice así: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y así sucesivamente ellos tenían Biblia o tenían palabra de Dios
que los respaldaba para poder cumplir los juramentos que incluía el nombre de Dios. Pero ellos habían buscado una forma de comprometer su palabra, pero con la opción de no cumplirla. Y eso es lo que Jesús vino a poder reforzar y decirle. Por eso él dice: oíste que fue dicho en la antigüedad, o cómo se los habían mandado, y la forma como ellos lo estaban aplicando ahora en día. Al revisar estos pasajes encontramos una buena referencia, hermano, para que se dirija, o que podamos pensar que no se debe jurar falsamente, sino que se debe cumplir al Señor los juramentos que se hacen. Porque había suficiente Biblia para eso y el pueblo judío lo sabía. Y por eso es que Jesús le hace o les dice a sus discípulos: no deben de hacerse así. Por eso él dice: pero yo os digo que no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque eran todas las frases que ellos usaban, diciéndole: no deben hacerlo así, porque al final ellos no habían entendido que todas las cosas son hechas por Dios y para Dios. Todo le pertenece a Él. Y eso se los explicó el Señor Jesús allí, porque la idea de ellos era que si una persona juraba por el nombre de Dios, en cualquier forma estaría obligado a cumplir ese juramento, porque pensaban que Dios estaba en el asunto, o Dios estaba involucrado en la transacción de lo que estaban haciendo, y por eso lo hacían si lo iban a cumplir, y si no, trataban de usar otra frase. Por eso hacían a veces los juramentos por el cielo, por la tierra, o por Jerusalén, o por su cabeza, porque sentían que perfectamente ellos podían estar libres de poder incumplir, y no caían en transgresión, según ellos, de la ley. Pero es allí el error, que si usted mira todas las prácticas que se hacían para cumplir la ley, era como tomar un atajo legal para cumplir la ley. Y a veces, hermano, en nuestra vida cristiana, o como cristianos, nosotros queremos tomar atajos para vivir la vida cristiana. Le buscamos cualquier excusa para no hacer realmente lo que Dios nos pide. Así es que antes de apedrear a los fariseos, pensemos en cómo nosotros vivimos ahora nuestra vida cristiana, y poder reflexionar y meditar en cuanto a lo que nosotros hablamos, en cuanto a nuestras palabras, que eso era el énfasis de Jesús, el poder darles a conocer que no importa por lo cual hagas juramento, todo le pertenece a Dios. La palabra del Señor dice que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, esta aseveración. Pero, ¿qué nosotros podemos aprender de esta enseñanza del Señor Jesús ahora en nuestros tiempos? ¿Qué es lo que el Señor Jesús enseñaba? Primero, Él enseñaba que no hay necesidad de juramentos para validar nuestras palabras. Pero a veces nosotros, por nuestra forma de vivir, de hecho, hermano, en nuestra relación con nuestros hijos cuando crecemos, y yo les ponía allí esa figurita. A veces cuando quieres comprometer o asegurar algo que le estás diciendo al niño, hay una frase aquí muy común que los chicos usan y dice: pinky promise. ¿Ha oído eso? Y hay veces que hasta los adultos lo hacen. ¿O no? Porque, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Que nuestras palabras no tienen el peso como asegurar que lo vas a hacer. Entonces, tratamos de usar
Y quizás aquí ellos usaban el cielo, la tierra, Jerusalén, porque eran palabras que tenían peso y sabían, oh, si este lo hace por estas frases o por mi cabeza, van a creer lo que estoy diciendo. Pero esto tiene que ver mucho, hermano, con la inseguridad de que los demás nos crean lo que nosotros decimos. ¿Por qué otra cosa o qué otra frase usamos nosotros para asegurar que vamos a hacer algo? ¿Ninguna? Y hay algunos que dicen, si ya pasó para la eternidad, como que tiene un poquito más de peso, ¿no? Según nosotros. Te juro por mi madre que no está con nosotros. Y según tiene más peso, pues si ya no están, es menos, ¿verdad? Pero lo queremos tener la frase tan sagrada o de respeto que pensamos que va a tener peso. Y ahí yo sé que usted está pensando muchas, ahí le vino, pues no quiere decírmela. Pero siempre tratamos de buscar, o por mi padre, o por mis hijos, y todos usamos ciertas frases para poder aseverar o querer asegurar que lo vamos a hacer. Pero no hay necesidad, hermano, de poder llegar a tal punto de que nosotros como creyentes podamos ocupar frases, porque nuestra palabra debe ser suficiente, válida para hacer o cumplir aquello que prometemos. Y de eso es lo que estaba hablando Jesús aquí cuando él decía, pero sea vuestro hablar sí, sí. No, no. Pues nosotros batallamos mucho con eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a veces cuando tenemos que decir sí, decimos no. Digo en el sentir no, porque la palabra sí la decimos. Por ejemplo, si vamos a comprometernos a algo, ¿vas a estar aquí? Sí, ahí voy a estar. Y cuando se llega el momento que tiene que estar allí, no llega. Entonces la palabra era no, pero dijo que sí. Y a veces se hace tan común el poder usar el inverso de las palabras, por el sentido de responsabilidad o por no quedar mal, y uno lo dice de tal manera así y a veces inconscientemente estamos transmitiendo esa manera de vivir la vida, de poder enseñar la mentira disfrazada, y así vamos creciendo en nuestra vida. Por eso lo que yo le decía del pinky promise con los niños. Y bueno, ellos están a tiempo, los jovencitos están a tiempo de poder decir al sí, sí y al no, no. Algunos de nosotros que ya batallamos, hermano. Porque aunque queramos decir no, a veces nos cuesta decir que no. Porque pensamos que vamos a lucir mal. Y no nos damos cuenta que lucimos peor si decimos sí cuando vamos a tener que decir, cuando tendríamos que decir que no. No sé si me está entendiendo. Pero a veces eso nos complica mucho, hermano, el poder usar frases o algún otro argumento para poder aseverar aquello que nosotros queremos darle a entender a la persona que lo vamos a cumplir, cuando ya nosotros en nuestro corazón ya no lo vamos a hacer. Y póngala ahí en todas las áreas. Por ejemplo, si nosotros tenemos problemas con el tiempo, la cultura hispana tiene problemas con el tiempo, para llegar a tiempo. Nos ponen a una hora y es algo que yo nunca me ha gustado, hermano, que dice, ponla a las 3 para que lleguen a las 4. Ese es un problema que no debería ser así, hermano.
Porque eso estás abundando más a la impuntualidad. Al poder estar, y así por eso es que los juramentos son, y quiero hacer la aclaración, no que Dios estaba, o Jesucristo estaba diciendo que es pecado, es lo que estaba diciendo que cuando digas algo, lo cumplas. Eso era el énfasis de Jesús. Porque a veces también hemos oído este texto y sacado de contexto que dice, no jures porque es pecado. No, lo que está diciendo es que lo que diga o que tu palabra tenga el suficiente peso para poder hacer que cuando tú dices algo, hermano, eso va. Y si no va, mejor no va. Decir no. O sí. Porque eso te hace valorar tu palabra. Te hace tener peso y no hay necesidad de poder estar usando cualquier cosa o persona, y menos usar cosas sagradas. En el caso por lo de la familia, yo pienso que el poder usar que por mi papá, por mi mamá o por mi hermano que ya se murió, y hay algunos que hasta hacen señal de que la cruz y que por esta y que se besan la mano y piensa que esto aquí como que hasta se dan un beso, hermano. Pero imagínese que te haces eso y no lo haces, qué mentiroso, hermano. Qué mentirosos somos. Y aquí es el punto donde Jesús los estaba llevando a ellos y les dice, ¿sabe qué? No lo hagas ni por el cielo, porque ese es el trono de tu Dios. Ni por la tierra, es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del rey. Ni por tu cabeza, porque no puedes cambiar nada. Todo lo hace Dios, hermano. Dios está en todo lugar, en todo tiempo. Él está allí. Cualquier cosa que nosotros inventemos, el rey David decía, ¿a dónde miré donde no esté la presencia del Señor? Es mejor sí y no. Y nos evitaríamos mucho problema. Y nuestra palabra tuviera más peso. El problema, vuelvo e insisto, ha sido cómo hemos sido formados y tendremos que estar usando ciertas frases para aseverar una promesa o algo. ¿Cuánto le ha prestado dinero a alguien? Y cuando se lo está prestando le dice, te prometo en una semana te lo doy. Y a algunos se les olvida que ya tienen un estilo de vida cristiano. Y por esa, dice. Pero es ahí, hermano, la costumbre se nos va haciendo práctica. Sin saber cuál es lo que tiene que cambiar en nuestra manera de vivir la vida como cristianos, y se nos hace tan común que a veces no podemos diferenciar el estilo de vida. ¿Se acuerda cuando vimos la sal de la tierra? Yo les dije, nosotros somos, hermanos, diferentes. Nuestro estilo de vida es diferente, tiene que ser diferente porque hay un nuevo reino al cual estás sometido y cual debes seguir. Y este es el punto que Jesús lo estaba llevando a decirle, no jures por nada. Mejor sí y no. Ahora, esto va a llevar trabajo, hermano, pero yo lo que intento es que nosotros podamos entender cuánto problema nos evitaríamos si nuestro sí fuera sí y nuestro no. Porque mira, a veces uno, para quitarse a la persona que te está quizás aprovechando con algo, dile que sí para que se vaya. ¿Ha oído esa expresión? Ya dile que sí. Yo no sé cuántos de ustedes, algún vendedor ha llegado a su casa y está insistiéndole allí. Ya dile que sí para que se vaya.
Pues más, a veces cuando uno sale a evangelizar, las personas es lo que le dicen, sí, para ya quitárselo encima. Cuando realmente quizás no hay un interés, no hay una decisión. Pero es muy fácil invertir las frases sin tener la certeza de lo que realmente hay en el corazón. Es allí donde nos genera mucho problema, y esto era el conflicto que había en el seguir los mandamientos de Dios, porque los fariseos sabían, como vuelvo y repito, ellos habían buscado de alguna manera el atajo legal para decir, sí estamos cumpliendo la ley, pero en realidad, hermano, en el corazón ellos estaban muy lejos de lo que Dios quería. Y a veces nos pasa así. Muchos de nosotros estamos o vienen a las congregaciones y queremos nomás que nos vean y dicen, no, fui a la iglesia. A veces es como una curita a nuestra conciencia. Hermano, ponerle una curita, decirle, no, sí fui a la iglesia. Pero en realidad no hubo un cambio, no recibiste ni lo que Dios te habló, ni no, sino que la gente me vio, fui y a tu conciencia. Llegas a la casa y dices, fui a la iglesia. ¿Cuál es el cambio que hubo? No sé, pero fui a la iglesia. Porque estamos enseñados a tranquilizar, y esos son los atajos, hermanos, que usaban los fariseos, y a veces nosotros usamos en nuestro día un atajo espiritual para tranquilizar nuestra conciencia y pensar que estamos bien con Dios. Y ese es el llamado de Jesús acá, el poder llegar y decir, ¿sabe qué? Póngase más serio. Cuando usted diga sí, es sí. Y cuando es no, es no, hermano. Y su palabra va a comenzar a poder tener una cierta confianza. Si tienes que apelar a una frase sagrada con juramento, esto está diciendo que tus palabras no son suficientemente confiables. Y aquí es donde nos lleva la reflexión, hermano. Que cada vez que viene, tengo que usar esto, o tengo que decirle esto para que me crea, es porque nuestras palabras no son suficientemente confiables. A veces usamos esta expresión que dice, te doy mi palabra. Pero cuando no cumplimos esa palabra, hermano, nuestra palabra queda valiendo muy poco. Cuando decimos la frase, te doy mi palabra, y no la cumplo. Y sobre todo, hermanos, somos cristianos. Porque no solo te la llevas tú como persona, sino que averiguan a dónde te congregas. No, ahí todos los que van allí son mentirosos. Si uno de los que van allí me dijo esto y no, me dijo, te doy mi palabra, y no la cumplió. Y ahí no solo a una congregación, sino al pueblo de Dios. Entonces, nuestras palabras, hermanos, tienen mucho peso y mucha influencia en lo que decimos, y por eso es que la insistencia, Jesucristo no lo quiso llevar ni a tanto detalle, sino nosotros podemos diferenciar cuando algo es sí y no. Y allí no debemos movernos, porque si estamos tratando de usar ciertas frases para convencer que nuestra palabra se va a cumplir, estamos diciendo que no son lo suficientemente culpables. La reputación de nuestras palabras serán suficientemente confiables cuando siempre hables verdad. Anote eso si quiere. La reputación de nuestras palabras serán suficientemente confiables cuando siempre hablemos verdad. ¿Sabe por qué, hermano? La verdad se la pueden refutar, pero no se la pueden quitar. La verdad es verdad. Por mucho que quieran venir a quitarte, esa verdad siempre va a prevalecer. La mentira tiene pies cortos. Y tarde o temprano, la verdad la va a alcanzar. Escúcheme lo que le digo. Porque a veces uno puede salir con una mentira, puede salir inmediatamente de la situación y pensar que la libraste. Qué bueno que me creyó.
porque ya saben que estabas diciendo algo falso. Pero tarde o temprano esa verdad va a salir a la luz, hermano. Va a salir, no importa cuánto se tarde, pero va a salir a la verdad. Por eso, para que nuestras palabras tengan peso, credibilidad y sean confiables, siempre procuremos, hermanos, en todo tiempo hablar la verdad. Es muy común en nuestra forma de ser que por prudencia y que nosotros pensamos así, quizás poder mentir en cosas bien sencillas. Hermano, ¿cómo se siente? Bendecido, hermano. Y a lo mejor está necesitado de una palmadita en la mano que le digan: vamos a orar por ti, confiar en el Señor, o tal vez hay alguien que pueda suplir la necesidad inmediata. Y claro, no estoy diciendo si está bien, gloria a Dios. Eso así es, se confiesa y se dice así. Pero cuando no pretendamos. ¿O cómo está, hermano? En victoria. Cuando viene de una batalla en la casa. Cuando hubo una discusión, cuando las cosas no están bien. Y yo sé, algunos tienen por fe, hermano, por fe. Y está bien, ¿no? Pero cuando realmente has hecho tu parte. Pero cuando ni siquiera nuestra parte hemos hecho, no podemos decir en victoria, cuando realmente está la derrota. Pero es una costumbre que nos ha limitado a poder tomar las herramientas necesarias para poder crecer, madurar en la vida cristiana con una integridad, porque de esto estaba hablando Jesús, una integridad que te identifique como lo que eres, un hijo de Dios que habla verdad y que tu sí es sí y tu no es no. Y eso va a traer mucha victoria en nuestra relación con los hermanos, con todas las personas y con Dios mismo, hermano. Porque somos sinceros. Esa sinceridad y esa integridad es la que Dios respalda, es la que Dios pone atención. Porque no hay falsedad allí y nosotros buscamos siempre el poder acercarnos al estilo de vida que el Señor nos ha llamado. Pero vuelvo y repito, cómo nos cuesta, y a veces es porque la cultura, el estilo de vida en el que hemos sido formados y aunque llegamos al conocimiento del Señor, seguimos las mismas costumbres y la misma forma de vivir y no hay una transformación. Pero vuelvo y repito, hermano, cuando tú y yo aceptamos al Señor, hemos sido llamados a una vida nueva. Y esa vida es diferente. Es diferente a lo que el mundo propone. Por eso que Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra y luz del mundo. Unas enseñanzas atrás se lo había enseñado en el mismo sermón. Pero para que eso suceda, para ser diferente, tenemos que tomar aquellas cosas que deben regir al Hijo de Dios que vive bajo el reino y a sus estatutos y a sus mandatos. Y en cuanto a poder hablar, él estaba insistiendo de que la verdad era algo que nos va a poder dar peso de confianza a nuestras palabras. Que cuando tú hables y digas algo, prometas algo, esa persona no necesita que tú le digas un juramento, ni que le saques frases sagradas para poder aseverar o creerte que tú lo vas a hacer. Sino el poder decir: no, fulano dijo, ese va a estar allí. Puede suceder que algunas veces tú estás con la intención de poder hacer algo y hubo algo que se interpuso, no lo alcanzaste a hacer. Tú llamas y dices: no puedo llegar, me atrasé, pero siempre con la verdad. No voy a estar sentado en el sillón allá relajado y decir: no pude llegar, porque ni siquiera hizo el intento de salir. No sé si me está entendiendo, hermano.
Pero son cosas tan pequeñitas que a veces están afectándonos a que nosotros podamos madurar y crecer y poder impactar al mundo exterior como hijos de Dios, como cristianos. Pues nosotros oímos la expresión, vosotros sois la sal de la tierra, los que van a preservar, pero a veces dicen, pero ¿cómo lo voy a hacer, hermano? Si nadie se convence, ni creen que soy cristiano. Pues claro, porque el estilo de vida no lo manifiesta. Dice la palabra de Dios, por su fruto los conoceréis. Pero si estamos dando los mismos del mundo, este es de la misma planta donde estoy yo. Pero el Hijo de Dios, hermanos, es diferente. Él es el que va a impactar al mundo, el que va a preservar lo que estudiamos de la sal de la tierra. Es la que va a dar sabor. Porque es diferente. ¿Cómo lo va a hacer? En la forma de hablar. Y aquí solo nos vamos a dedicar a nuestras palabras. Cuánto peso tiene e importancia e influencia tiene lo que hablamos. Partiendo de que si nosotros usamos la verdad, nos va a servir como fuente confiable, donde la persona dice, oh no, esa persona es un hijo de Dios y lo que dice, lo cumple. Oye, qué bueno sería que oyeran de todos nosotros ese comentario. Ahora, no está lejos, hermano. Todos tenemos esa misma opción de que puedan hablar de ti y de mí, esa expresión de decir, oh no, ese es cristiano. Es un seguidor de Cristo. Y lo que dice, eso va. Su sí es sí y su no es no. Y ahí estaríamos dando un paso al carácter de Cristo. Otra de las enseñanzas que encontramos nosotros en esos versículos es que no usar el nombre de Dios en vano. De hecho, estaba en uno de los mandamientos que les enseñaba Moisés. Si usted ve el Éxodo capítulo 20, verso 7, habla allí y de hecho dice la palabra allí que el usar el nombre de Dios en vano, Dios no lo dará por inocente al que tal haga. O sea, Dios no lo condena a aquel que usa el nombre de Dios en vano. Y a veces es muy fácil en nuestras conversaciones incluir a Dios. Y a veces sin conocerlo. ¿Quién es Él? Su carácter. Pero como queremos que tenga peso nuestro hablar, nuestro compromiso, usamos al Señor. Y es allí algo que nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado. Cuando usamos el nombre de Dios, sobre todo para querer darle convencimiento a lo que hablamos, a nuestras palabras. Dios, hermano, es un ser supremo, soberano, que se merece, aunque Él no va a dejar de hacerlo si tú y yo no lo hacemos, pero merece nuestra reverencia, respeto y nuestra sumisión por lo que Él es. Más allá de todo lo que nos ha dado, que deberíamos de estar por siempre agradecidos, pero usarlo nomás en ocasiones donde vamos a tomar una ventaja a nuestro favor sin glorificarlo a Él, sino nomás para que tenga peso. Lo que estoy diciendo, eso es usar el nombre de Dios en vano. Y Dios lo va a juzgar. Así que no muy a la ligera. Y a veces, vuelvo y repito, nuestras conversaciones son muy comunes el poder usar la expresión. Por eso dentro de las enseñanzas a veces de las iglesias siempre dice, no jures por Dios, que eso es malo, es pecado, pero realmente no es que esté diciendo si tú lo haces y lo cumples,
tenemos Biblia para poder decir que si Él dice, si lo haces por Dios, lo que tienes que hacer es cumplirlo. Pero si lo dice, si no lo cumple, entonces entra en una transgresión. Pero como la gran mayoría de veces, o el porcentaje, siempre es que no lo hacemos, entonces mejor no usemos el nombre de Dios para que nuestras palabras tengan peso, sino el poder llegar a lo que el Señor dijo, que es tan fácil, hermano, el poder decir sí a lo que es sí y no a lo que es no. Y ahí nos evitaríamos muchas consecuencias, muchos problemas, aún dentro de la comunidad cristiana. Usted sabe que a veces donde surgen los problemas más difíciles en relaciones es en la comunidad cristiana, porque algunos dicen, no, yo confío más en una persona que no sea cristiana que en la que es cristiana. Porque es en el nombre de Dios, miente, promete y no cumple. Como sabe que no le puedo decir nada. Y a veces no confiamos, hermano. Pues él es cristiano, tiene que aguantar. ¿Tiene que aguantar tu falta? Sí, el Señor dice que perdonemos. Y el otro tal vez alcanzamos a ver hasta los enemigos. Que amemos a los enemigos. Pero tampoco podemos justificar nuestra mal proceder en la espiritualidad de mi hermano. Que debería estar maduro y aceptar. ¿Tu engaño? Escuché a un pastor que dice, hermano, por favor, no le venda nada a ningún cristiano. Lo que va a hacer es generarse un problema. Si te va a vender un carro, te dice que está bien. Y si es mecánico, te dice, hágame el cambio de aceite. Te lo hice, pero no le cambió el filtro. Porque no vio. Aquí no es cuestión de que te miren, es cuestión de honor, de lo que haces, hermano, sea verdad. Pero se hace tan fácil engañarnos los unos con los otros, de mentirnos. Y queremos que Dios nos bendiga. Y cuando llegamos delante de su presencia, que todo, ¿y por qué que la bendición de Dios no llega, hermano? Que la palabra de Dios dice, si presentas una ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arregla primero con tu hermano y después viene y entonces hablamos. Estoy parafraseando el pasaje, pero debemos llegar a conclusiones en nuestra vida práctica como seguidores de Cristo. Que hay pequeñas cositas que no las tomamos en cuenta, pero que nos están afectando para tener una madurez espiritual, de poder impactar a las demás personas. Y a veces no debemos ocupar a Dios como un objeto para que nuestras promesas tengan peso, sino saber quién es Dios. Y Jesús, por eso el llamado que él dijo, sí, se le fue dicho que cuando jures algo lo cumpla, pero yo os digo que no lo hagas ni por el cielo ni por la tierra, sino digo, vuestro sí sea sí y vuestro no, no. Y eso es suficiente para nosotros poder tener palabras confiables. Por último, la enseñanza, hermanos, que como cristianos nuestras palabras deben ser confiables. Y aquí es donde nosotros debemos analizar todo lo que hablamos. Cuidar cada palabra que salga de vuestra boca. Porque a veces somos muy rápidos para hablar. Y el proverbio nos enseña y dice que nosotros seamos prestos para oír, lentos para hablar. Nosotros lo hacemos al revés.
Hablamos primero y después nos quedamos reflexionando de lo que hablamos. ¿Y por qué lo hacemos así, hermano? Es porque no nos detenemos a ver el manual de vida. Todo lo que Dios espera de nosotros como hijos de Dios está en la palabra de Dios. Está aquí. Yo sé que algunos de nosotros hemos leído muchas veces este pasaje, como también yo lo había leído, pues no lo había analizado de la manera como nuestras palabras tienen mucho peso, hermano. Como puede traer bendición, también puede traer destrucción. De la manera que hablamos. Sobre todo cuando nosotros nos identificamos como cristianos. Cristianos, hermanos, es el seguidor de Cristo. Aquel que profesa que Jesucristo es su maestro. Y que tú eres un discípulo que está siguiendo sus pasos. Y que estás dispuesto a ser formado al carácter de Cristo. Pero ese carácter de Cristo enseña que la palabra que sale de vuestra boca sea de bendición. Si usted lee la carta del apóstol Santiago en el capítulo 3, no me voy a entrar ahí porque pues habla de el problema de la lengua. Y los primeros 12 versículos de ese capítulo 3 de Santiago, Santiago es el apóstol que no anda con rodeos para decirnos la verdad. Y él dice que nosotros podemos manejar todo, dominamos las bestias del campo, todo animal de los mares y todo el hombre lo sujeta. Dice, pero hay un miembro de su cuerpo que ese no lo podemos controlar. Dice, y es nuestra lengua. Dice, es imposible de que de una misma fuente salga aguas dulces y aguas amargas. En el Antiguo Testamento le mencionaba y le decía, no puede ser que con tu boca bendices a Dios, pero con tu misma boca maldices a tu hermano. Eso es imposible. ¿Por qué sucede eso? Porque no hemos entendido la dimensión y el peso que tienen nuestras palabras. Y es allí donde nosotros debemos entender que lo que Cristo enseña acá es que debemos tener ese cuidado, hermano. Para nosotros poder crecer como comunidad, como iglesia, como miembros de un solo cuerpo, debemos entender. Yo siempre he enseñado esto y trato de transmitirlo y decirlo las veces que puedo a la congregación que el Señor me ha permitido pastorear. Que siempre que nosotros hablemos, hermano, nos aseguremos que lo que hablamos sea verdad, sea necesario y que edifique. Y mire, lo vamos a evitar muchos problemas. Te lo voy a repetir por aquellos que están anotando. Como cristianos, hermano, para que nuestras palabras sean confiables, nosotros debemos procurar que todo lo que nosotros hablamos sea verdad. Para esto uno tiene que indagar, tiene que, antes de hablar, asegurarte que lo que va a decir está correcto. No exprese algo, es que yo oí, por ahí dijeron. Porque eso es un rumor, hermano, por no decir otra palabra. No lo vamos a decir, es chisme. Pero eso causa mucha división, causa mucho dolor, afecto en nuestros mismos hermanos, miembros. Cuando no nos hemos asegurado de que es verdad y un rumor se riega como algo verdadero, se da por sentado. Porque el problema del rumor es que se le va agregando, hermano. Y hacemos un ejercicio acá, yo le aseguro, si yo le digo algo, si viene un hermano, yo le digo algo acá, y le digo, ve, y se lo dices en secreto a este, y así. Cuando llegue al último allá, va a decir un disparate que ni cerca de lo que yo le comuniqué. Porque como es un rumor. Y pues así, como es rumor, se lo voy a comunicar como rumor. Porque no asevero nada.
Pero si yo le digo, mire hermano, vaya y le da este papel blanco, y el papel es blanco y lo pasa y se lo lleva hasta que lo tenga allá, el papel que va a terminar allá va a ser blanco. Pero si no sé ni el color que es, yo le digo, mire, llévele este papel. No sé de qué color es, parece gris o algo negro, pero ahí le dice usted. Y si llega de noche por allá, no lo alcanzó a ver, pero el hermano dijo, el que me dijo allá dijo que era, no sé, como gris allí. Y si en el transcurso del camino se le ocurrió otro color al otro. Y estoy poniendo nomás un ejemplo sencillo de kindergarten para que usted me entienda, para no ir muy específico. Pero cuando llega allá, hermano, llega con otra cosa increíble. Y eso ha causado tanto problema, tanta división, tanto que a veces la comunidad cristiana está tan herida, algunos a lo mejor están en casa que no quieren saber nada de Dios. Y no porque Dios haya cambiado, Dios sigue siendo el mismo, el que dijo al sí, sí, al no, no. Pero nosotros hemos cambiado todas las cosas, nuestro estilo de vivir y nuestras palabras han afectado tanto, hermanos, que en el nombre de Dios, porque somos cristianos, somos representantes de Cristo, somos embajadores de Él, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Y la gente lo considera así, entonces dice, para buscar a un Dios así como el que representa a Él, ella, mejor no. Y ese es el problema que a veces llevamos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, porque no hemos entendido el peso que tienen nuestras palabras. Procuremos que nuestras palabras sean verdad. No cuesta detenerse e investigar, analizar. Cuando alguien viene con algo y dice, a mí me dijeron, no, pero ¿quién te dijo? No sé, pero a mí me dijeron, mira, si no me dice quién te dijo, después hablamos. Sobre todo cuando ya van involucrados terceras personas y que a lo mejor el contenido de la conversación es algo que va a traer un perjuicio. No nos olvidemos, hermanos, que somos miembros de un solo cuerpo. Si alguno se duele, debemos dolernos nosotros también, porque de alguna manera dentro del cuerpo de Cristo nos va a afectar. Y lo que debemos de tratar es de restaurarnos, ayudarnos unos con nosotros, traer solución. Así es que buscar la verdad de nuestra comunicación debe ser una tarea nuestra. El poder saber que lo que estoy diciendo es algo que lo he comprobado y eso va a traer bendición. Conversaciones que no sean necesarias, evitémoslas. Si no son necesarias, evitémoslas. Ahora las que son necesarias, no se quede callado. Porque a veces hay conversaciones que son necesarias para la salud del mismo cuerpo de Cristo. No podemos estar contemplando el pecado, ignorándolo. Ay, sí lo sé, pero no lo confronto por miedo. Porque somos miembros los unos de los otros del mismo cuerpo. Entonces, saber cuándo es necesario y cuándo realmente pues no se necesita. Evitar conversaciones innecesarias trae mucha salud al cuerpo de Cristo. Y por último, saber que nuestras conversaciones edifican, que le va a ser de beneficio a la persona. No nos quedemos callados, no estoy tratando ni de transmitir algo donde querer que todos anden serios, sin hablarle a nadie. No, sino que nuestro sí sea sí, nuestro no, no. Y todo lo que hablamos traiga verdad, sea necesario, pero que también que edifique. Y necesitamos edificarnos unos con los otros. Dice la palabra del Señor que vosotros que sois espirituales, sobrellevad la carga de los débiles.
Tal vez una palabra de aliento, hermano, es la que va a levantar al hermano, a la hermana que está a la par, en vez de estar murmurando y no poder llegar. O él necesita una palabra que lo edifique. Y tú estás para poderlo levantar. Hagamos el trabajo. Y eso va a traer un crecimiento en nuestra vida espiritual. Analicemos las enseñanzas del Señor que nos da en esta serie del Sermón del Monte. Vamos analizándolo a cada uno y poder llevarla a nuestra vida práctica, analizándola de esa manera. ¿Por qué el Señor se entretuvo a tanta enseñanza que estaba mal interpretada en cuanto a la ley que se les había dejado? Porque no veía un resultado. Pero Jesús vino a redirigir o a enfocar el propósito de la ley. Y la ley era transformar internamente al ser humano a la obediencia de Cristo y no por apariencia. Que la apariencia, hermana, no nos envuelva. Evitemos el aparentar algo que no ha sucedido internamente, porque eso no va a traer resultado. El resultado de nuestro crecimiento surge cuando nos dejamos transformar por el Espíritu Santo internamente. Y de esa transformación interna, entonces va a haber un resultado externo.